Muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero se encuentren todos muy bien, finalizando este primer corte de nuestro semestre académico de la mejor manera, con todas las pilas puestas para iniciar este segundo proceso que nos viene acompañando en la universidad. Bueno, para el día de hoy, en nuestra segunda conferencia formal y la tercera ya pues en red, vamos a tratar varias temáticas. Una de esas temáticas son precisamente los mensajes que ustedes me han dejado en la bandeja de entrada, como con las dudas que tenemos presentes para poderlas ir resolviendo. Y otro punto aparte sería pues como unas pautas de trabajo que tenemos que tener muy pendientes y que tenemos que seguir pues obviamente para nuestro quehacer y el desarrollo del curso. De igual manera pues vamos a mirar también cómo se nos viene presentando el curso hasta el momento, las actividades y obviamente pues las temáticas que se están desarrollando en el mismo. Bueno, hay una cuestión que me preocupa, y es que aún no hay una claridad, pese a ser esta la tercera conferencia que se realiza, frente a los términos en los que nosotros debemos presentar o abordar mejor el curso de cátedra uniteísta. El día de ayer envié un mensaje masivo a los participantes inscritos dentro de la asignatura, pues haciéndoles el llamado y la invitación nuevamente para que tomen el curso, para que realicen las actividades y pues se pongan como al día en el asunto. Tenemos el tiempo porque las actividades están habilitadas, entonces no tendríamos por qué estar afanándonos o preocupándonos frente a que las fechas ya se vencieron, en que no van a tener el tiempo necesario para poder realizarlas, pero pues entonces eso ya es una cuestión en la que tenemos una fecha límite en la cual se va a cerrar el curso, pero el resto está habilitado, está completamente habilitado sin importar en el proceso en el que se encuentren. Es decir, si inician de cero, inician desde su unidad 1 y no van a tener ningún inconveniente frente a la asignatura. Me extraña porque, reitero, a pesar de haber sido el tercer, o esta es la tercera conferencia, me siguen presentando anuncios o dudas frente a cómo abordar precisamente la temática, que no saben cómo ingresar, que incluso hay algunas dudas frente al uso de la plataforma, pero al hablar del uso de la plataforma no me refiero a esta por la cual se están emitiendo todos los mensajes, sino que de pronto en algunos programas académicos aún les aparece, la plataforma Módulo Abierta con cátedra uniteísta. Recuerden entonces, y lo hago por este medio porque estos mensajes al replicarlos pues llegan a sus correos institucionales igualmente. Entonces recuerden que la plataforma es la plataforma Canvas, y en la plataforma Canvas ustedes entran o ingresan mejor a ella con usuario, número de cédula, clave, número de cédula también. Entonces, pues como para que le vayamos dando la movilidad precisamente al curso. Esa fue una de las dudas que me dejaron en la bandeja de entrada. Otra duda frente al mensaje que envié masivo, haciéndoles de nuevo la invitación, me dicen que no pueden asistir, o me informan que no pueden asistir a la reunión porque tienen clase. Entonces recuerden que esto es completamente virtual, la cátedra uniteísta es completamente virtual, y al hacer referencias a las tutorías, pues son a estos videos que se están subiendo constantemente semana a semana en la red y en el canal de YouTube, pero que a ustedes también les está llegando dentro de los mensajes de Canvas y al igual a sus correos
como un aviso del material que allí se encuentra o de los mensajes que nosotros estamos enviando constantemente. Entonces, no habría ningún inconveniente con respecto a los tiempos, es decir, los tiempos los manejan ustedes y ustedes son los que le dan la movilidad al curso y el desempeño del mismo. Bien, noto también que de otra manera, pues que la participación ha subido frente a los quiz, frente a los parciales que se han tenido que venir presentando por parte de ustedes, pero no hay tantas dudas registradas esta semana. De hecho, esperé unos días más a ver si de pronto llegaban a ingresar y tenían dudas al respecto, pero pues no, solamente estaban como esas dos dudas ahí pendientes. Recuerden que la plataforma es bien amable, es bien cercana. Recuerden que al costado izquierdo de su pantalla tienen toda la barra de tareas y en esa barra de tareas pues van a tener absolutamente toda la movilidad frente al curso. Es decir, me remito, en este momento tengo un dispositivo aquí a la mano en donde voy a estar haciendo constante revisión para irles como referenciando precisamente en dónde es que se tienen que remitir ustedes. Entonces, dentro de esa barra de tareas se encuentra su cuenta, el tablero, los cursos que tienen, los calendarios, las bandejas de entrada, la bandeja de entrada, perdón, que es en la cual se generan los mensajes y un botón de ayuda. Y ese botón de ayuda era el que yo hacía referencia la semana anterior con respecto al soporte que se puede llegar ahí a brindar. Ese soporte es bastante efectivo y ese soporte, digamos, lo que es casi que inmediato, las respuestas hacia las dudas, ya que se pueden generar dudas a nivel de sistemas y esas dudas a nivel de sistema, pues está el ingeniero Oscar, que es el encargado de darle movimiento al curso, en donde si hay alguna falla, pues él muy seguramente le responderá de la mejor manera para que ustedes lo puedan solucionar y le puedan dar movilidad. Ahora, resalto que la mayoría de dudas que ustedes tienen frente al manejo de la plataforma es porque no se han dado el tiempo de conocerla, de explorarla, de mirar cuáles son las diferentes movilidades que ustedes pueden llegar a tener ahí y simplemente remiten en la duda directa, pero no se toman el tiempo de revisar su plataforma. ¿Ven? Y esta plataforma y estos espacios se dan y se generan precisamente desde el conocimiento que uno tenga y desde la capacidad de exploración también que uno se pueda dar y se pueda enfrentar. Bien, eso sería como retomando un poco lo de la conferencia anterior de la semana pasada y dando respuesta como a esos mensajes que me han venido ubicando dentro de la bandeja de entrada. Tengan claro, apreciados estudiantes, que al momento de redactar cualquier mensaje tenemos que saberlo hacer, porque es que también si nosotros no utilizamos adecuadamente, y en eso soy reiterativo, sobre todo en este tipo de espacios, si no utilizamos signos de puntuación, las acentuaciones correspondientes, lo que nosotros escribimos en nuestras dudas no van a quedar claras. Por lo tanto, yo no voy a tener la claridad tampoco para podérsela solucionar en estos espacios. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, porque es que es una manera de comunicarnos y es una manera en la que nosotros tenemos que ser claros también y tenemos que aportarle precisamente al lenguaje y a nuestra formación esta formalidad, en la cual nos hace pues merecedores de un espacio académico con el cual nos identificamos plenamente y en el cual nos estamos desarrollando todo el tiempo. Bien, bueno, nosotros en este momento nos ubicamos
En nuestra unidad número 2, esta unidad número 2 nos relaciona una fecha de realización del 5 de marzo al 19 de marzo. Hoy estamos a 14 de marzo, entonces, digámoslo así que cuestiones netamente formales, estamos, digámoslo que en la mitad prácticamente de nuestra unidad, y por lo cual entonces ya tenemos que ir avanzando en la misma. Dentro de la unidad 2, ustedes ingresan a esa unidad 2, encuentran un mensaje de bienvenida en donde nos van a contextualizar la temática que vamos a encontrar dentro de esa unidad 2. Esa unidad 2 hace un énfasis fuerte sobre el aprendizaje autónomo, es decir, los tipos de aprendizajes, pero hace un énfasis fuerte sobre el aprendizaje autónomo, que es el que nosotros tenemos, en el que tenemos que ganar una fortaleza importante, sobre todo en estos espacios virtuales. Es decir, ustedes, aparte de la premura del tiempo, no tendrían ninguna otra condicionalidad en la cual, digámoslo, nos encasillemos en que usted tiene que estar en un horario, en el que usted tiene que estar dentro de un espacio específico, sino que por el contrario, pues nos deja plena autonomía frente a esos espacios. Y estos espacios, si bien son importantes para nuestra formación académica, y en el cual también encontramos varias herramientas, encontramos información, conferencias como precisamente esta, videos, guías, sí depende mucho del juicio que nosotros le pongamos para el mismo desarrollo, en donde también procuremos tener los espacios y los tiempos claros para poder llevar a cabo ese espacio de aprendizaje y que no se nos vaya a desperdiciar. ¿Por qué digo que no se nos vaya a desperdiciar? Nosotros, y esto es una cuestión latinoamericana, quizás colombiana, no estamos muy, o no somos muy cercanos, no estamos muy acostumbrados a este tipo de espacio virtual, sino que estamos acostumbrados a un espacio que nosotros llamaríamos más formal. Digo llamaríamos porque el espacio virtual no carece de formalidad, ¿sí? El espacio virtual lo que hace es responder a un contexto social en el cual nosotros de pronto carecemos de esa movilidad y de ese tiempo para llevar a cabo algunos estudios que bien se pueden llevar de esta manera. Por eso está muy de moda precisamente las carreras virtuales, no solo a nivel de cursos o técnicos tecnológicos, sino también de pregrados y posgrados como especializaciones, maestrías, incluso los doctorados. Hay países y universidades bastante serias con un muy buen reconocimiento que se dedican a la educación virtual precisamente por la dificultad de desplazamiento que tendríamos los estudiantes para acceder a ese tipo de información. Ahora, estos espacios sí merecen un grado altísimo de responsabilidad y merecen un grado altísimo de trabajo autónomo por parte nuestra. Eso precisamente es lo que nos habla, o lo que nos hablan en esta unidad 2. Lo que se quiere es que nosotros podamos llegar a un autoconocimiento para poder autorregularnos y dinamizar los espacios de aprendizaje autónomo. Es decir, ¿con qué capacidades contamos? ¿Cómo podemos nosotros explotar estas capacidades y utilizarlas a nuestro favor frente a un espacio académico como este? Ahora bien, el aprendizaje autónomo no va solamente guiado hacia la virtualidad, sino que nosotros también podemos tener un espacio autónomo o generar mejor espacios autónomos de aprendizaje en donde nosotros podamos ir estudiando situaciones alternas que nos llamen la atención, que nos gusten,
o que simplemente queramos potenciar un poco. Entonces, ese aprendizaje autodidacta también goza de un valor bien importante, y sobre todo teniendo en cuenta las TICs que en este momento tenemos, en donde la información está muy a la mano y muy actual todo el tiempo. Es decir, se va actualizando bases de datos, se van actualizando personas encargadas del tema, expertos, yo diría, o me atrevería a pensar, que frente a cualquiera de las temáticas que ustedes quieran desarrollar. Entonces, son espacios que tenemos que aprovechar y son espacios entre los cuales también nosotros tenemos que ganar esa fortaleza necesaria. Bien. En la presentación de esa unidad 2 ustedes van a encontrar un material didáctico, y ese material didáctico son 3 videos. Esos 3 videos dice, o nombran mejor, una mirada, es como una introducción hacia el aprendizaje autónomo. Viene otro video que nos habla sobre los ambientes virtuales, es decir, como el que estamos desarrollando, y las herramientas que nosotros podemos encontrar dentro de esos ambientes virtuales, precisamente para que se nos facilite un poco la comprensión y para que se nos facilite también un poco el dinamismo dentro de esos espacios virtuales. Y hay un tercer video que resulta importante, debido a que nos van a hablar sobre unas estrategias para ese aprendizaje autónomo. Es decir, no es de buenas a primeras que nosotros podemos llegar y decir, o enfrentarnos a un tema de una manera frontal y directa, sin antes pues llevar unos procesos también que nosotros debemos ir escalonando, y antes de ir escalonando pues los tenemos que identificar. Entonces ahí esta parte introductoria nos resulta bien interesante. Dentro de esa unidad 2, ustedes ingresan a la unidad 3, perdón, a la unidad 3 no, a la semana 3, y dentro de la semana 3 nos ofrecen una lectura. Esa lectura ya un poco más teórica, un poco más conceptual, en donde nos refieren hacia el aprendizaje autónomo, perdón, esas características también que se tienen y cuáles son las potencialidades que nosotros deberíamos asumir y afrontar. Bien, lo que resulta interesante de esta lectura es la invitación que nos hacen, y esa invitación es clave, porque yo lo repito también en mis clases, a nosotros nos ponen a leer, pero no nos han enseñado a leer, y enseñar a leer no es repetir un código escrito. Enseñar a leer, o aprender a leer mejor, es sentirse cómodo con la lectura y sentirse cómodo precisamente con esos espacios que tenemos. Es decir, nosotros deberíamos empezar a leer lo que nos gusta, deberíamos empezar a acercarnos a los diferentes temas teóricos que sean de nuestro interés. Con eso le ganamos un espacio fuerte a la lectura, eliminamos también esos vicios, esas malas costumbres también que se tienen en que qué pereza leer, yo no entiendo nada, a mí me da sueño, ¿sí? Entonces, lo interesante de esta semana, o de la actividad que tenemos planeada para esta semana, es que dice lo siguiente, se los voy a leer textual. Ponte tus audífonos y junto a tu melodía preferida, disponte a revisar esta interesante lectura. La invitación es pues precisamente a que ustedes, si estamos hablando de unos espacios que potencialicen ese aprendizaje autónomo, pues qué más que nosotros gozamos de la libertad de poder sentarnos, enfrentarnos a una lectura en el espacio en el que nosotros queramos, en un espacio cómodo, en donde si podemos escuchar melodías, digamos como la que me acompaña de fondo en este momento, ¿sí? Que son melodías que de una u otra manera tranquilizan nuestros sentidos, apaciguan las pasiones y
y nos dejan como en esa apertura hacia el conocimiento. Ahora bien, inténtenlo. Y si lo pueden realizar de esa manera, leer y al mismo tiempo con una melodía, obvio no necesariamente música clásica o música instrumental, sino la música que a ustedes les llame la atención. Pero si ustedes lo pueden hacer y entender la lectura por medio también de la música, desarróllenlo. Pero también este espacio, esta invitación es a darnos cuenta de esa capacidad que nosotros podemos llegar a tener de concentración, y si en un momento específico yo me doy cuenta que me estoy yendo con la música y no estoy prestándole lo suficiente atención a nuestra actividad primaria, que sería realizar la lectura de la semana, pues entonces apaguemos la música. Sí, no todo el mundo aprende de la misma manera, no todo el mundo se enfrenta al conocimiento de la misma manera y no todos tenemos exactamente las mismas capacidades. Entonces también se trata de identificar qué capacidades tenemos nosotros y qué asuntos nos pueden llegar a cerrar un poco o a limitar un poco precisamente los objetivos que nosotros deberíamos llegar a tener claros. Bien, realicen la lectura, es una lectura amena, es una lectura que invita también a la reflexión y a la experiencia misma frente hacia lo que nosotros venimos haciendo con nuestros espacios de aprendizaje y lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces apostémosle a eso y apliquémoslo, empecémoslo a aplicar. Bien, en esta semana 3 no encontramos una actividad, simplemente la lectura de la manera en la que se nos indica. Si nosotros pasamos a la semana 4, que es precisamente como en la que estamos en este momento, nos hacen otra invitación. Y ahora la invitación es a cambiar o a sentirnos cómodos mejor dentro de ese espacio físico, el cual potencia nuestro aprendizaje y nos invitan a tomar una taza de café. Bien, prepara tu espacio de estudio, ten en cuenta propiciar un ambiente sin distracciones para favorecer tu concentración. Pónganse cómodos, sírvanse un café, tómense un té, una aromática y enfréntense a la lectura de esta manera. Relajémonos, dejémonos llevar precisamente por esa lectura y démonos también la posibilidad que muy pocas personas tienen, y es poder llegar a generar esos espacios de aprendizaje. Si gustas una taza de café, hazlo. Si gustas una taza de té, lo puedes hacer. Si gustas poner música, ponla. La intención es que lo intentemos y lo hagamos, es decir, no echemos en saco roto la invitación que nos hacen antes de enfrentarnos a la lectura. Bien, esta lectura nos muestra un poco las diferentes herramientas que nosotros podemos llegar a desarrollar con ese aprendizaje autónomo. Nos hace referencia a las diferentes estrategias también para llegar a no solamente a intentar entender o intentar comprender, sino precisamente a ganar esa agilidad y esa destreza para podernos dar el espacio o los espacios mejor de guía. Eso quiere decir, nosotros podemos resaltar frases dentro de nuestra lectura, podemos resaltar las palabras desconocidas que son las que de una u otra manera hacen poco comprensible nuestra lectura, ¿sí? Y buscarlas inmediatamente y ponerles el significado al lado. Ahorita con el uso de las TICs lo podemos realizar también en medio magnético, podemos subrayar, podemos comentar, podemos sin necesidad de tener el papel. Si tienen la posibilidad de la cercanía del papel, pues hagámoslo en papel. Son maneras de aprendizaje y es precisamente de lo que se quiere hablar en esta unidad. Realicen diferentes esquemas
dibujos, flechas, mapas conceptuales, redes conceptuales, cosa que ustedes se puedan llegar a ubicar muy fácilmente en un futuro en el que no tengan muy fresca la lectura y en el que no tengan de pronto la lectura física, que ustedes puedan llegar a acceder a esos materiales que ustedes mismos ya diseñan y que son los que los van a venir a salvar en algunos espacios frente a lo que se les puede llegar a preguntar de las lecturas. Ojo, yo no hago referencia solamente a la cátedra uniteísta, es decir, esta cátedra y la riqueza que tiene la misma es que nos está brindando herramientas y nos forma para cualquier espacio, ¿sí? Pues no solamente la cuestión de conceptual de la cátedra uniteísta y los temas que aquí se desarrollan, sino precisamente las herramientas que nos brinda para nuestra vida académica y nuestra vida profesional. Entonces, las vamos aprovechando de esa manera. Apostémosle y creámonos capaces de poder hacer las cosas bien, de poder leer, así nos hayan dicho que nosotros no podemos leer y que no sabemos leer. Apostémosle a eso, apostémosle a acercarnos a unos referentes que tal vez para muchos de nosotros es desconocido, en donde la virtualidad pase y gane una importancia en el campo de la responsabilidad y el manejo de nuestra libertad. Nosotros somos completamente libres del tiempo, somos completamente libres de la manera en la que desarrollamos las situaciones. No desaprovechemos este tipo de espacios. Bien, entonces realicen las lecturas como bien nos están invitando, y en la semana 4 ustedes ingresan al parcial. En el parcial nos dicen: es hora de saber cuánto has aprendido. El esfuerzo y la dedicación que has tenido se verán reflejados en el resultado de esta actividad. No es una cuestión en la que ustedes se puedan llegar a sentir inseguros por algún motivo, ya que si hicimos el ejercicio de lectura bien, pues no vamos a tener mayores complicaciones. El parcial ustedes tienen 2 oportunidades para presentarlo. La intención es que lo hagan y no solamente evaluar por evaluar, sino que ustedes precisamente puedan llegar a gozar también ese espacio en donde se puedan también evidenciar los errores que se tienen, pero no siendo señalados o castigados ese tipo de errores, sino siendo más bien una ruta que ustedes pueden llegar a tener para decir: claro, en esto no presté la suficiente atención, en próximas oportunidades pues lo puedo llegar a hacer y corregir. Entonces también podemos hacer ese tipo de autoevaluarnos frente al proceso que nosotros estamos llevando con esta herramienta que es el parcial. Aquí tenemos una serie de preguntas de selección múltiple, de falso y verdadero. Nuestro parcial está dispuesto por 20 preguntas. 20 preguntas sencillas, 20 preguntas que ustedes van a tener muy a la mano, y en ese parcial ustedes van a aprovechar el ejercicio práctico que hicieron con las lecturas, de los esquemas, de tomar apuntes, de subrayar, y los pueden tener ahí a la mano mientras lo presentan. No es ningún inconveniente, ¿sí? Y si por el contrario, puede llegar a ser una muy buena herramienta, y de ahí partir como estrategia de estudio o estrategia precisamente de aprendizaje de lo que trata la unidad para una próxima situación que se nos presente en la vida académica o incluso en la vida profesional. Bien, bueno muchachos, espero que todos nos pongamos las pilas con este ejercicio. Son ejercicios muy amables, muy cercanos, en donde lo que se quiere es precisamente potenciar esas habilidades que nosotros tenemos. Hagámoslo con el mayor juicio, hagámoslo con el mayor compromiso, seamos
responsables con nosotros mismos, apostémosle todos los recursos que tenemos precisamente a nuestra formación académica, apostémosle a ese precisamente cambio también que nosotros podemos generar a nivel social cuando asumimos un tipo de formación de este tipo, y hagamos de los espacios de aprendizaje espacios saludables y de goce y de disfrute para cada uno de nosotros. Bueno, no siendo más, se nos agota el tiempo. Espero haber podido solucionar algunas de sus dudas. Sin embargo, recuerden que están abiertos los canales de comunicación. Me pueden escribir dentro de la plataforma Canvas un mensaje a mí, y yo lo voy a estar contestando. Si es una situación inmediata, la contesto inmediata, al igual la traigo como referencia para el próximo video, y si no, entonces también podemos utilizar el espacio del correo electrónico. Recuerden, el correo electrónico es mi nombre y mi apellido juntos, sin guiones, sin puntos, sin nada. danielclavijo@unitec.edu.co. Ahí cualquier duda también que ustedes tengan me la pueden hacer saber. No siendo más, apreciados estudiantes, les deseo una feliz semana, un feliz inicio de segundo corte, y esperando que todo en sus vidas esté andando de la mejor manera. Un saludo fraterno para todos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.